seguimos trabajando en temas identitarios porque lamentablemente el Perú, hay que decirlo, sigue siendo un país racista. La mayor lección que hemos aprendido de los pueblos indígenas es que no podemos perder de vista la biosfera y no podemos ser tan antropocéntricos. Muchas empresas hoy en día hablan de sostenibilidad en el discurso. Sin embargo, ¿cuántas realmente están trasladando ese mensaje a una ejecución real? Poco a poco van surgiendo líderes que tienen una conciencia más clara de cuáles son las externalidades que sus operaciones generan y empiezan a gestionarlas sabiamente y con conciencia. Las empresas tienen que empezar a recordar que más del 50% del PBI depende de la naturaleza. Nosotros pensamos que las finanzas son un lenguaje, las finanzas son comunicación. Hay mucha gente utilizando discursos políticos variados, políticos de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, de centro. Muchos están vinculados al extractivismo. Hablar de sostenibilidad no tendría por qué ser exclusivo de especialistas o académicos. Hoy en el podcast Capital Natural conoceremos a la iniciativa Sapiens, un medio digital que busca democratizar la información, generar espacios de diálogo y comunicar con impacto. Bueno, bienvenidos Alessandra y Jorge al podcast Capital Natural. Esta es una iniciativa de Profonampe, que es el Fondo Ambiental del Perú. Estoy muy emocionada porque la comunicación ambiental cada vez es mucho más retadora para distintas organizaciones, empresas, asociaciones que quieren trasladar mensajes potentes, y conocemos un poquito y queremos conocer más de la labor que hace Sapiens, esta empresa que ustedes han formado. Y la primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se gesta? ¿Cuáles son sus pilares de comunicación? ¿Qué tal, Juliana? Mucho gusto. Sapiens nace cuando nosotros nos vamos a vivir a Cusco, a una comunidad sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Apenas llegamos, cayó una de las sequías más grandes en 40 años, ¿no? Entonces fue terrible. La falta de agua, la falta de los recursos, las peleas que empezaron a ocurrir entre distintas comunidades que comparten esa cuenca hidrográfica, nos hizo ver que todos esos supuestos mitos sobre el cambio climático no son mitos, sino son una realidad. Y eso nos volcó a trabajar en este tema de comunicaciones. Bueno, llevábamos un buen tiempo trabajando digital desde mi cuenta personal, pero sí que cuando nos mudamos la urgencia fue clarísima, ¿no? Cuando no hay agua, pues el mensaje es bien contundente. Entonces, como comenta Jorge, todo eso que sonaba a distópico en la urbe, un día se nos acabará el agua, ¿no? Empezaba a suceder y claro, teníamos un trabajo ya hecho en temas identitarios. Seguimos trabajando en temas identitarios porque lamentablemente el Perú, hay que decirlo, sigue siendo un país racista, pero también la mayor lección que hemos aprendido de los pueblos indígenas es que no podemos perder de vista la biosfera y no podemos ser tan antropocéntricos. Entonces dijimos, hay que empezar esto, ¿no? Y recuerdo que empezamos con un video de Edwin Chota. Habíamos leído ese libro buenísimo, 100% recomendado, de Joseph Zárate, Guerras del Interior, que tiene varias crónicas divididas por los negocios extractivistas más grandes, ¿no? El oro, la madera, el petróleo. Y el capítulo de Chota nos marcó de forma bien contundente. Este señor no era de una comunidad indígena, era de la Amazonía, sí, luego se va a vivir a Lima, vuelve y su mayor poder era que él sabía leer y escribir, ¿no? Entonces llega a esa comunidad, se enamora, tiene hijos y le enseña a leer y escribir a sus compañeros y los ayuda a titular su territorio, ¿no? Y eso hace que gane enemistad con todos los extractivistas y lo matan de la manera más vil a él y a sus compañeros, ¿no? De hecho, justo ahorita ya se ha condenado a los asesinos, ¿no? Del famoso caso Sahueto, ¿no? Que el video, ¿cuánto duró? Fue un video de 6 minutos que alcanzó más de 2 millones de vistas, demostrando que sí es posible trabajar en un formato con temas complejos y conseguir alcance y viralidad. Además, fue una historia que nos marcó profundamente, porque el compromiso de Edwin, no siendo asháninca e integrándose y luchando por una visión en común, fue algo que nos impactó. Decidimos hacer la historia, incluso llegamos alguna vez a conversar con Joseph Zárate, que es el autor sobre eso. Y justo quiero tocar un tema muy importante, que es la construcción del relato, ¿no? Porque a veces
veces probablemente creamos piezas de comunicación, montamos, digamos, la escenografía, pero probablemente la etapa previa, que es qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos contar, para que genere una transformación, un cambio de comportamiento, y probablemente es eso que genera mucho más valor en Sapiens, ¿no? De repente nos pueden contar un poquito de ese proceso creativo a la hora que cuentan historias. Para contar algo tú tienes que sentirlo. Y si algo somos, es apasionados y viscerales. Entonces pienso que al momento de investigar nos dejamos llevar por nuestras curiosidades personales. Sabemos que cada tema tiene líderes de opinión, expertos que vienen trabajando por muchos años, pero a veces quedan vacíos en los que nadie está haciendo preguntas porque de repente se asume que eso ya se sabe o se asume que, bueno, ¿quién puede preguntar eso, no? Si ya todos los que sabemos dimos el paso en esa grada, ¿no? Pero es ahí donde nuestras curiosidades nos van guiando y finalmente nuestro proceso es como un gran embudo, ¿no? Cuando llega un tema que nos apasiona, le vemos un montón de ramas y finalmente sabemos que eso nos vemos obligados a aplicar el arte de sintetizar, ¿no? Porque si hay piezas largas de 5 o 6 minutos que hemos logrado que sean vistos por mucha gente, porque finalmente ese es el rol de las comunicaciones, ¿no? No hablar entre nosotros, solo los convencidos, ¿no? Sino también llevar la información a las personas que no conocen esto, que no están de acuerdo de repente, ¿no? Y ver qué opinan. Bien. Pero esa parte previa, digamos, que es la que creo que ustedes es uno de sus motores de diferenciales probablemente de la cantidad de información y contenido que tenemos en redes, ¿no? Como te decía, Ale, lo que hacemos nosotros es leer mucho sobre los diferentes flancos que nos pueden permitir abordar un tema. Es decir, no nos quedamos únicamente en un informe o en un libro, sino buscamos leer la mayor cantidad de bibliografía posible sobre un tema. Y en base a eso construimos una matriz, así simple, una gran matriz, y después esa gran matriz de conceptos pasa por una discusión y una reflexión con nuestro equipo. Lo conversamos, nos damos feedback, reflexionamos sobre qué nos hace sentir más, sobre cuáles son los puntos críticos de un problema en específico, y sobre eso nos volcamos a narrativizar. También nos ayuda mucho conversar. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, conversar con un referente en el tema, ¿no? Que no solamente ha leído muchos libros, sino que ha vivido. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Mariluz Kanakiri antes de hacer la pieza de El río como sujeto de derechos, ¿no? Mariluz ganó el Goldman hace poco, ¿no? Logró ella y la Federación de Mujeres Cucama este hito, ¿no? De reconocer el río Marañón como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, esas conversaciones son muy ricas porque entonces puedes ir y decirle, Mariluz, pero ¿por qué el río Marañón se supone que está vivo? O sea, ¿o qué le dirías a esas personas que dicen que la conservación o proteger la Amazonía es más bien un retroceso para la economía o eso no tiene nada que ver con el desarrollo? Entonces, estas respuestas terminan ampliando nuestros horizontes y finalmente es eso lo que decanta en un guión y en un video y en información que le llega a mucha gente. Probablemente las personas que nos están viendo dicen qué relación tiene la comunicación con las finanzas ambientales, porque este es un podcast en el que hemos tratado con diversos invitados cómo movilizamos fondos, pero probablemente movilizar fondos tiene un aspecto previo que es para que alguien te dé fondos para canalizar algún tipo de agenda, debes contar bien la historia, debes poder contar bien el desafío, qué nos está pasando como país. Y sí, sabemos que hay miles de problemas, minería ilegal, trata, tala y demás, pero también cómo enfocas la historia contando probablemente algunas soluciones que existen o que ya están haciendo distintos actores en territorio. Ese proceso, ¿ustedes cómo los moviliza? ¿Cómo creen que la comunicación ambiental puede ayudar al Perú, puede ayudar al país? No solo a traer más fondos, sino a articularnos y escucharnos más. Nosotros pensamos que las finanzas son un lenguaje, las finanzas son comunicación, son flujos de valor generado que van de un lugar a otro porque hay personas que se enteran de que algo es importante. Partimos nosotros de la comprensión de que hay contextos donde todavía hay voces que no son escuchadas y que son profundamente relevantes. Y en el momento en que uno se abre a escuchar la realidad de quienes viven esos contextos de precarización o de depredación, producto de cadenas de suministro globales, por ejemplo, cuando uno se abre a entender qué es lo que pasa, es como mirar en un espejo profundamente también un aspecto más de la naturaleza humana, ¿no? Entonces resulta mucho más sencillo poder co-crear en conjunto y vehiculizar una historia potente que le haga cobrar perspectiva a los demás de la magnitud de ese problema.
Algo que siempre decimos es que uno nunca sabe dónde hay un decisor. Entonces, no podemos hablar solo entre los convencidos. Las historias no pueden, o sea, ningún tema debe hacernos sentir, como yo sé esto, entonces yo soy más sofisticado. No, porque si no, ¿cómo vamos a lograr hacer cambios contundentes, ¿no? Entonces, para nosotros, las comunicaciones son una herramienta para llegar ahí donde la gente necesita tomar decisiones con panoramas más amplios, ¿no? Y casos tenemos varios. Somos nosotros bien explícitos cuando hay que hacer un llamado de atención a alguien, ¿no? A algún gobernador regional, a alguien que sabemos que tiene que tomar una decisión para que se haga tal o cual cosa, ¿no? Y finalmente nuestro objetivo es democratizar información en sostenibilidad con enfoque indígena, ¿no? Porque claro, desde las urbes siempre se está hablando de esto como si conservación, todo lo que abarcara fuera recoger botellas de plástico en la playa, que no tengo nada en contra de eso, me parece importante, un esfuerzo importante, pero carambas, si todo lo que te queda es ir a trabajar en la minería ilegal porque no terminaste la escuela, porque lamentablemente el gobierno lo último que le interesa es cerrar brechas en zonas rurales, te toca y te toca, ¿no? ¿Y cómo hacemos que todas las personas que son mano de obra para el extractivismo y toda la gente que es empresaria del extractivismo sepa lo que está provocando eso, ¿no? Y tome decisiones más informadas? Entonces, siempre tratamos de poner lo complejo en simple, pero no menos riguroso. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés por sonar más elocuentes, no. Nosotros queremos que la información llegue con rigurosidad, pero también con sencillez, que lo entienda mi madre, que lo entienda mi abuela, que lo entienda mi tía, que lo entienda el señor que cree que el oro es lo máximo y que va a tener su reloj, ¿no? Y que sepa, pues, ¿no? ¿Cómo se hace ese oro, ¿no? El material más fácil de pasar de ilegal a legal, ¿no? Que sepa, ¿no? Que sepa esa persona que consume cocaína, ¿qué genera, ¿no? Su consumo, ¿no? Un montón de personas muriendo en la Amazonía gracias a eso. Creemos que es importante poner en perspectiva que no hay sostenibilidad financiera sin entender la complejidad de la biosfera de la que dependen los modelos económicos. No hay ningún modelo económico que subsista sin una biosfera sana, porque finalmente la biosfera sana son ecosistemas saludables para que los humanos, que somos nosotros, podamos habitarlo. Entonces, es un despropósito sabotear la estructura que subyace la operatividad humana y la operatividad de las organizaciones humanas. Pienso que tenemos que verlo desde ese punto de vista. A veces en las empresas se busca rentabilidad siempre a corto plazo, pero no se está pensando qué va a pasar con la siguiente generación o en 2 generaciones o en 3 generaciones. Si algo caracteriza el pensamiento indígena es que tienen horizontes temporales más amplios y eso les ha permitido, en muchos casos, y probados y estudiados con evidencia histórica, arqueológica, poder habitar sus nichos ecológicos de manera más sostenible en el tiempo, ¿no? Y justo muchas empresas hoy en día hablan de sostenibilidad en el discurso, ¿no? de sus comunicaciones, que es importante. Sin embargo, ¿cuántas realmente están trasladando ese sueño o ese mensaje a una ejecución real de poder trasladar bienestar, de poder trasladar diálogo, articulación entre distintos actores? ¿Ustedes cómo ven ese rol en los planes de sostenibilidad que tienen las empresas hoy en día? Porque cumplen, es un actor importante para movilizar no solo rentabilidad económica, sino capacitaciones, fortalecimiento de capacidades. ¿Cómo ven ustedes desde Sapiens ese rol que tiene el sector empresarial? Lo que hemos visto es que como ciudadanos tenemos un poder enorme, porque finalmente, claro, hoy las empresas hablan de ESG, ¿no? Y eso no se hablaba hace unos años, ¿no? Eso es gracias a que la humanidad ha volteado a mirar algo que antes daba por sentado, ¿no? Las empresas tienen que empezar a recordar que más del 50% del PBI depende de la naturaleza, ¿no? Y si tanto nos gustan los negocios, no podemos perder de vista, como dice Jorge, que los sistemas económicos son subsistemas de la biosfera, ¿no? Entonces, no hay operación perfecta, pero sí que he visto esfuerzos grandes en algunas organizaciones que moldean no solo su cultura organizacional, ¿no? Sino también la atracción de la demanda, ¿no? Entonces, por supuesto que hay otras también que simplemente ponen un fondo de pantalla con hojas y piensan que eso es estar apostando por la conservación, ¿no? Pienso que falta más diálogo, porque también creo que deben haber genuinamente personas trabajando en espacios que jamás han salido de sus oficinas, que jamás han visto lo que es abrir un pescado que huele a petróleo, ¿no? Ver a gente que ha sido contaminada por mercurio, qué sé yo, o sea, tantas cosas que de
repente solamente quedan en informes técnicos y no permean la sensibilidad del humano, ¿no? Entonces, de repente hacen falta más espacios de diálogo. Ahora, las empresas tienen un poder enorme y yo pienso que son fundamentales y vitales. Es una expresión de la organización humana brillante. En muchos casos hacen grandes cosas. Pienso que poco a poco van surgiendo líderes que tienen una conciencia más clara de cuáles son las externalidades que sus operaciones generan y empiezan a gestionarlas sabiamente y con conciencia. Creo que eso está pasando ahora. Creo que hay grandes ejemplos, pero hace falta, sobre todo en América Latina, que de facto se está convirtiendo en una gran zona de sacrificio para la transición energética de lo que ha contaminado todo el llamado norte global. Entonces es importante empezar a buscar soluciones en consenso con las comunidades de manera fáctica y real, llevando realmente calidad de vida o cooperando y construyendo en conjunto mejores niveles de calidad de vida. Pensamos nosotros y lo sabemos de facto que las comunidades indígenas y el pensamiento indígena es muy sofisticado y tiene mucho que ofrecer. Y creo que es momento de que los líderes se abran a escuchar firmemente qué nuevas posibilidades hay para la humanidad fuera del paradigma occidental, que pienso que ya ha llegado a un punto de inflexión. Occidente nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la debacle climática. Por supuesto que tiene cosas maravillosas, pero pensamos que es momento de empezar a mirar más perspectivas también. Exacto, y en esa línea, entrar a territorio, ¿qué significa? Estar en el campo, establecer procesos de diálogo, relaciones de confianza que se construyen a lo largo del tiempo. Yo creo que ahí la comunicación y probablemente el trabajo que ustedes vienen haciendo tiene un rol importante también, ¿no? Cómo cuento mejor la historia para que sea atractiva y eso culmine en un cambio de hábito, en una toma de decisión, en movilizar voluntades más rápidas. ¿Qué lecciones les ha traído ese proceso? Y si tienen algún caso que sea emblemático, que nos permita entender la magnitud y el poder de la comunicación. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo en una comunidad que estaba siendo acechada como muchas comunidades amazónicas por el narcotráfico, ¿no? Entonces, nosotros creemos en el poder de las comunicaciones porque después de esa campaña se empezó un proceso de demarcación, ¿no? Eso fue un resultado muy concreto. Nosotros llegamos a esta comunidad llamados por un par de organizaciones, incluyendo 2 organizaciones indígenas, que querían visibilizar mediáticamente el asedio que venían sufriendo por parte de narcotraficantes. Entonces nosotros entramos a territorio con medidas de seguridad, con teléfonos satelitales y estuvimos durante 3 noches y 4 días conversando directamente con las personas, grabando, levantando entrevistas para poder hacer un reportaje para redes sociales que resultó una campaña de más o menos unas 4 o 5 piezas que permitieron que mucha gente se comprometiera con la causa de presionar a los gobiernos regionales para que empiecen la titulación de esta comunidad. Se consiguió finalmente, ¿no? Entonces, sí se puede. Cuando una historia es bien contada, cuando una historia se ha construido con las voces que le competen, se ha co-construido con las personas correctas, con voces desde el territorio, con la sensibilidad desde el territorio y se sintetiza de la forma y se formatea correctamente, puede tener un impacto bastante relevante. Incluso a nivel de plataformas, ¿no? Hemos pasado de la televisión como medio principal, bueno, la radio sigue siendo una herramienta importante, sin embargo, hoy esto ha cambiado. Tenemos la comunicación digital como una herramienta poderosa, pero también tenemos que aprender a usarla en su proceso, aprender a usar las plataformas como corresponden, sin dejar de lado la radio, espacios comunales, asambleas comunitarias, que también son espacios de comunicación. ¿Cómo desde Sapien ustedes están viéndolo como un ecosistema a grandes rasgos, no aislados, sino que permitan de repente tener un ecosistema 360? Lo que dices es muy cierto. Por ejemplo, en el sur se usa mucho Facebook, ¿no? Twitter para nada, ¿no? Y TikTok, ¿no? Son plataformas en donde la gente está todo el tiempo conectada, ¿no? Y por supuesto que hace falta llevar mensajes relevantes a esos espacios en códigos en donde la gente no solamente los ve y los pase, ¿no? Sino de alguna forma se enganche y se comprometa. A nosotros nos gusta trabajar en comunidad. Ahora, también, por ejemplo, particularmente en el sur, por ejemplo, se escucha mucho radio. Entonces nosotros hemos hecho trabajos, por ejemplo, que han estado enfocados más a un ámbito regional, donde hemos apelado a esas plataformas. Tenemos un gran interés por entrar a radio, por ejemplo. Nos interesa mucho trabajar cosas en radio, también en lenguas nativas, ¿no? Que he hecho otras lenguas también, como Aymara. Son proyectos que tenemos en ciernes. Pero en general, como parte de un mix estratégico, creemos que es importante, bueno, primero entender a quién le estás hablando, quién es tu audiencia, qué lengua habla, cuáles son las plataformas que viene utilizando, para diseñar algo a la medida de esa realidad. Ahora, también, por ejemplo, cada plataforma tiene de alguna manera un tiempo ideal de duración de video, ¿no? Hay como que
ciertos parámetros a tener en cuenta al momento de hacer un diseño integral. Pero lo más importante es el mensaje. Lo más importante es que tu mensaje respire y que tu mensaje esté alineado con insights concretos de la gente. Porque si tú vas a simplemente partir de insights construidos en la urbe sin entender de contextos y de cotidianidades, va a ser muy difícil llegar. Esto por verlo en un sentido estrictamente técnico, ¿no? Sí, e incluso a nivel de medición, nosotros realizamos comunicación para que la gente pueda postular a fondos concursables y a veces nos pasa que postulan los mismos y decimos una autocrítica, de repente no estamos llegando de la forma adecuada porque queremos ampliar la oportunidad para que postulen otros y puedan también recibir financiamiento, pero probablemente los retos que existen todavía en distintos departamentos del Perú es cómo mides la efectividad de los productos que estás generando. En redes sociales probablemente es un poco más fácil porque puedes medirlo con las métricas que salen ahí, Sí, claro. pero en radio y probablemente el peruano no lee tanto y su nivel de lectoría ha bajado, hoy el modelo de la comunicación ha cambiado y probablemente ya no se invierte tanto en algunos formatos que probablemente acá se siguen utilizando, ¿no? Sí. Entonces es como ustedes presentan una oferta novedosa para justo que parta del conocimiento del territorio, de la escucha de las personas, pero que se pueda medir. Sí, como decía Jorge, radio nos interesa muchísimo. Donde vivimos se escucha radio, las personas mayores escuchan radio. Hemos visto un montón de proyectos enfocados en las infancias, en las juventudes, pero poco se está pensando en nuestra gente que ya tiene sus años recorridos y sus experiencias por compartir, ¿no? Y muchísimas organizaciones religiosas, hay que decirlo, tienen programas radiales en lenguas originarias y el Estado no pone el suficiente esfuerzo para llevar educación de calidad a espacios rurales. Entonces, sí creemos que de repente desde las organizaciones no gubernamentales y desde el esfuerzo privado se pueden hacer cosas para llegar en formatos, como dices, que en el Perú todavía son masivos. Como para acotar esa idea, en territorio, por ejemplo, si es que tú lanzas una convocatoria radial y que llega, digamos, se escucha en la comunidad y la gente va a una asamblea, tú puedes medir por la cantidad de gente que fue a esa asamblea interesada por esa convocatoria radial, o también perifonean, por ejemplo, en las comunidades. Entonces yo creo que es cuestión de acercarse y ver cuáles son los medios más recurrentes en esos espacios para poder tener de repente más tracción en una campaña específica que fuera, por ejemplo, no sé, de captación de gente interesada en participar de un fondo, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, en nuestro caso puntual, nosotros organizamos a veces actividades deportivas, por ejemplo, y básicamente vamos donde el presidente de la comunidad, vamos con las personas que perifonean, convocamos, hay una asamblea, una reunión, y nuestro proceso de captación pasa por una interacción más presencial, ¿no? Tener como presencia en los espacios. Vamos a ir cerrando y a mí me gustaría invitarlos a dar algún mensaje final, no solo desde el sueño que tienen acá a unos años con Sapiens, sino también vamos a tener un proceso de elecciones el próximo año, vamos a tener autoridades nuevas, pero probablemente hay un sentir, y no probablemente, todos tenemos un sentir que las cosas no están cambiando con la celeridad que se necesita. Y ahí ustedes y los diversos creadores de contenido y los diversos líderes de opinión y todas las personas desde el campo que les toca tienen un rol importante. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a las personas que nos están escuchando? Wow, sí, vienen momentos bien inciertos realmente y nadie pasa la valla, ¿no? Es penoso porque somos un país con personas talentosas y con líderes mediocres. Nosotros creemos que lamentablemente nos toca esperar muy poco, ¿no? De las personas que están en el gobierno y que tenemos que dar todo de nosotros desde el sector privado o desde las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Últimamente hemos visto muy poca gente con convicciones. Hay mucha gente utilizando discursos políticos variados, y lo hemos visto en este año y medio trabajando con Sapiens, políticos de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, de centro, muchos están vinculados al extractivismo. Legislan a favor del extractivismo porque son sus negocios paralelos. Entonces, más allá de nuestras afinidades políticas, no podemos dejar de contemplar la biosfera, ¿no? Porque finalmente esto todos lo habitamos, es nuestra casa común. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Sé que se vienen tiempos muy complejos, de mucha polarización, pero sí, un flanco no podemos perder de vista es ese, ¿no? Trazar quienes han tenido vínculos desastrosos con el extractivismo. Es importante no ser cortoplacista, es importante tener una mirada país mucho más
amplia, mucho más a mediano y largo plazo. Como dice Alessandra, nosotros compartimos una visión de que es importante la trascendencia del antropocentrismo. Creemos que pensar que el ser humano es el fin último de la realidad es un problema profundo que nos lleva a tomar decisiones radicalmente egoístas en muchos casos, ¿no? Y creo que mucho de lo que está guiando a nuestra sociedad a la corrupción es el ímpetu por lo inmediato, sin tomar en cuenta las consecuencias de lo que ya está ocurriendo ahora. Hay lugares donde no hay agua, hay lugares donde el aire está totalmente contaminado, el agua está contaminada, La gente está muriendo. la gente está muriendo, hay lugares que todavía están en guerras. Y pienso que nosotros ya tenemos la ciencia, el conocimiento, es decir, como humanidad y la experiencia para trascender esta etapa y entrar a habitar realmente lo que puede ser el sapiens, ¿no? O sea, es decir, el humano que sabe, el humano sabio, el humano que puede conocer, que puede entender y que puede tomar decisiones más inteligentes. Quiero agradecerles por haber estado en este espacio. A nosotros nos encanta escuchar, conocer nuevos formatos, aprender, porque es un constante aprendizaje. Siempre somos de repente especialistas en algo e ignorantes en otras cosas, y creería que esta conversación va a ayudar a inspirar a muchos otros a tener también una agenda y movilizar la comunicación para tener un Perú mucho más sostenible. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a Yuli. ti. Un gusto. Ujú. Profonampe, comprometidos por naturaleza.